Buen día, soy Iliana Sasa. Trabajo en el Centro de Bioestadísticas y Ciencias de la Data del Instituto Marcus en Boston, Massachusetts. Soy igualmente voluntaria del Comité de Supervisión de la Biblioteca Electrónica REDCap o REDLOC por sus siglas en inglés. Soy administradora de REDCap en mi institución, desarrollo proyectos para diferentes investigaciones y también asesoro a nuevos usuarios. Durante esta breve presentación les hablaré sobre mi experiencia empleando el sistema de estandarización del Consorcio de Normas de Intercambio de Datos Clínicos o CIDISC en las formas REDCap dentro del Marcos Institute. Este instituto ha estado afiliado a CIDISC desde el 2019 y en años recientes REDCap se convirtió en miembro también, por lo que veo importante explicar nuestra trayectoria desde Marcos y cómo ustedes igualmente se podrían beneficiar en vista de que las formas de CIDISC han sido incorporadas a REDCap. Al fomentar una cultura de reproducibilidad en nuestra institución, nos encontramos con el desafío de codificar variables en REDCap de manera sistemática para todos los proyectos. Existen múltiples listados estandarizados, pero ¿de cuál escoger? La lista entonces era extensa y diversa. Entre los más reconocidos estaba el Servicio de Vocabulario Empresarial del Instituto Nacional del Cáncer. Asimismo, REDCap nos ofrece acceso a múltiples instrumentos y cuestionarios validados por REDLOC y que son de dominio público. Pero ¿qué sucede cuando el formulario que necesitamos integrar al sistema REDCap no está disponible? Entonces tenemos que implementar nuevos criterios en estos casos para codificar las variables. Nuestra solución, pues, fue adoptar los criterios del Consorcio de Normas de Intercambio de Datos Clínicos, ya que es una organización que desarrolla estándares para la gestión de datos de estudios clínicos vinculados a la atención de la salud y también su objetivo es facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información y contribuir a la estandarización de datos. Los beneficios, bueno, una mejor calidad de datos, se facilita el intercambio entre formas, entre proyectos, hay reducción de costos y una eficiencia en los análisis y la elaboración de reportes que pueden ser reproducibles, igualmente los diagramas, los gráficos, etc. CIDISC y los servicios de vocabulario empresarial del Instituto Nacional del Cáncer colaboran en la creación de terminologías controladas. Estos son el conjunto de listas de códigos y valores utilizados para estructurar los datos dentro de los conjuntos definidos por el CIDISC. Estos valores, si su institución necesita enviar datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, son muy útiles. Igual cuando se requiere enviar datos a la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, ¿no? La lista no determina qué datos deben recopilarse, sino que establece cómo deben estructurarse. CIDIS también cuenta con una guía de implementación del modelo de tabulación de datos de estudio y esta guía en general es para estudios en humanos y se llama STEDIM, ¿no? Se está orientada que va a orientar a los usuarios sobre la organización, estructura y formato de los datos estándar. Cuando se inició este tipo de tabulación, este modelo, se implementaba el uso de SAS, que era el gold standard en esos tiempos, la versión 5. Y con esto había limitaciones en el número de caracteres para variables y también para la etiqueta de las preguntas. Entonces, esto llevó a la creación de reglas específicas para la longitud máxima de variables y
de caracteres dentro de las variables y de los caracteres en la etiqueta. El modelo de armonización de estándares de adquisición de datos clínicos o CDASH es la ruta técnica del consorcio CDISC y está en conjunto con la guía de implementación CDASHing y la tabla de metadatos CDASHing definen los estándares básicos para la recopilación de datos de estudios clínicos y cómo implementar estos estándares dentro de los formularios y los informes específicos, ¿no? Como les mencioné al inicio, REDCap ahora es miembro de CIDISC y en la actualidad las instituciones que estamos afiliadas a REDCap tenemos acceso a estas formas CIDISC a través de la biblioteca o directorio de formas en la plataforma de REDCap. Para implementarlas o importarlas se hace una búsqueda CIDIS dentro de la plataforma y esto lleva a múltiples formas bajo diferentes dominios. Bueno, los dominios van a ser el conjunto de observaciones relacionadas lógicamente con un tema en común y específico. Van a estar recopilados habitualmente para todos los sujetos dentro del estudio clínico y hay una relación entre las observaciones, pueden basarse en el objeto científico de los datos o la función dentro del estudio. Aquí se establece cómo uno puede importar aquellos datos dentro de la misma plataforma y hacer la búsqueda. Si uno lo hace, tendrá unas 3 páginas de formas disponibles. Estas están organizadas, bueno, dentro de CIDIS que están organizadas bajo diferentes dominios. Están los dominios de propósito especial o al nivel del sujeto, los dominios que tratan los datos de intervención, los de eventos y los hallazgos. No voy a explicar cada uno porque en muchas ocasiones los datos pueden tener estructura dentro de sus códigos de las variables muy similares y estas son las que voy a resaltar durante esta presentación. Los dominios de propósito especial y datos a nivel del sujeto incluyen los datos demográficos y aquellos comentarios que son variables con denominación abierta. Noten que para cada dominio existen siglas que serán empleadas en la codificación de la variable como un prefijo, ¿no? Las que están en negrita son las que actualmente se pueden identificar en CDASH. El dominio de los datos demográficos van a incluir campos esenciales para la recopilación de datos que describen a cada participante del estudio clínico. Estos datos van a ser fundamentales para el análisis de la población incluida dentro del estudio. Cuando se crearon estos códigos, estos datos también se estaban tomando en cuenta precauciones con algunos datos como la de privacidad, como la fecha de nacimiento. Este tipo de dato puede ser subdividido en la fecha del día, el mes o el año, ¿no? Y eventualmente estos se pueden concatenar al usar los elementos de STEMI. Ciertos elementos que son ya definidos dentro del código demográfico está la identificación del estudio, la identificación del sitio de la colecta, la identificación del sujeto o participante, la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, la etnicidad, la raza, etc. Algunos códigos recurrentes que se pueden encontrar en otros dominios va a estar la fecha definida por DAT, el tiempo
TIM u otro, que es OTH, ¿no? Los dominios del comentario son de tipo texto libre y el código para esto va a ser COBOL. Los dominios de intervenciones incluyen la recopilación de tratamientos específicos para la investigación o tratamientos terapéuticos y procedimientos que se administran intencionalmente al sujeto, ¿no? Entre los más recurrentes son los medicamentos concomitantes. Está la categoría que se define por CAT, la subcategoría es CAT. Si se recopila la forma CMDAT, la dosis del medicamento concomitante, eh, la, la, la fecha en curso, o sea, si el medicamento está siendo continuamente utilizado, entonces se define por hongo, que es para ongoing en inglés, ¿no? El dominio de procedimientos debe usarse para recopilar detalles que describan los procedimientos terapéuticos y de diagnósticos dentro del sujeto realizados antes, durante o después del estudio. Las mediciones obtenidas de los procedimientos deben representarse en los dominios de hallazgos apropiados. Por ejemplo, los detalles de una endoscopía, como la fecha y hora de inicio y filiación, se representan en el dominio de procedimientos. Algunos códigos recurrentes es cuando se quiere describir si hay una ocurrencia o un acontecimiento del procedimiento. Si la fecha es continua, se pone hongo. Si se quiere establecer la fecha de inicio, STDAT. La fecha de determinación, ENDAT. El tratamiento, TRT, y el que está completo, CMP. En los dominios de eventos tenemos aquellos eventos adversos que pueden suceder, la disposición y el historial médico, ¿no? Cuando se colectan variables como la fecha y la hora, las variables de fecha se concatenan con las variables de tiempo, ¿no? Y entonces las variables de tiempo pueden ser no específicas y se requiere que haya una razón científica para demostrar la necesidad de recopilarlas. ¿Cómo hemos implementado el uso de los estándares? Bueno, cuando creamos nuestras formas, mucho antes de que se incorporaran los datos de CDISC dentro de REDCap, hacíamos la anotación de dónde venía la variable, si era una variable definida desde el modelo de CDASH, ¿no? Entonces, ponemos en la anotación que viene de CDISC y qué versión de CDASH, junto con el nombre de la variable y la pregunta. Gracias a todas estas opciones hemos creado también un diccionario interno dentro de Marcus que podemos accesar mediante modelos externos. Hacemos una búsqueda de lo que está presente en nuestra biblioteca que se llama ISAC y hemos definido incluso nuevos dominios más allá de los que define CIDISC.
¿Qué beneficios hemos tenido al reutilizar las variables y hacer uso recurrente de de estos diccionarios, de estas terminologías controladas? Bueno, que hemos codificado ya los diagramas de consortes, los reportes automatizados, ya son una cosa que si el proyecto decide hacer los diccionarios con nosotros, pues puede beneficiarse de tener ya un libre acceso a a estas imágenes. Algunas referencias para aquellos que deseen entender más allá de lo que he explicado y, por supuesto, las preguntas que deseen. Muchas gracias por su atención.